Quiromancia, el arte intuitivo. La palabra quiromancia proviene de la palabra griega kiros, que significa palma de la mano. Mancia significa adivinación. En Occidente, su origen se remonta a aproximadamente 5.000 años. Existe una historia que narra una larga tradición sobre el uso de este arte durante épocas que abarcan culturas como las del pueblo griego y el romano, pasando por la Edad Media hasta nuestros días. Aristóteles encontró un libro sobre quiromancia que consiguió del antiguo Egipto, encima de un altar dedicado al dios Hermes. Se dice que la obra estaba escrita en árabe y en letras de oro. Aristóteles regaló este libro a Alejandro Magno, quien ordenó su traducción para poderlo difundir a través de los eruditos europeos. Esto ocasionó que la lectura de la mano se difundiera rápidamente por todo el mundo, considerándose una importante disciplina de estudio. Tanto en India como en China se encontraron escritos sobre la interpretación de las manos datados en la misma época. En América Latina se encontraron documentos posteriores al descubrimiento del continente. Los aztecas y los incas fueron grandes estudiosos de la palma de la mano. A pesar de toda la historia que se conoce y los estudios que descubren alguna evidencia, no es hasta mediados del siglo XX y principios del XXI que se puede comprobar científicamente la autenticidad de la lectura de las manos. En 1945, un obrero de la construcción en Alemania tuvo un accidente que le provocó un traumatismo cráneoencefálico. Esto le ocasionó que las líneas de la mano se le borraran. Conforme fue recuperándose y teniendo conciencia de nuevo, las manos recuperaron sus líneas. Se pudo demostrar que la palma de la mano contiene zonas reflejas conectadas a las neuronas cerebrales, al igual que pasa con otras partes del cuerpo. Las terminaciones nerviosas de cada célula de las palmas de la mano son un reflejo de las zonas del cerebro asociadas. En 2001, en el Hospital Place d'Arsonval de Lyon, en Francia, se pudo observar mediante continuos encefalogramas cómo un paciente, después de un trasplante de manos, cambió las funciones cerebrales que fueron variando conforme iba aceptando su cuerpo la operación. Los médicos se dieron cuenta de que las líneas de sus manos cambiaban durante este proceso. Llegaron pues a la conclusión de que las líneas de las manos se marcan por impulso cerebral nervioso, por lo que quedó demostrado que entre el cerebro y la mano existe una estrecha relación. Los romanos elevaron la quiromancia a la categoría de arte. Se sabe que Julio César utilizaba la quiromancia para tomar decisiones sobre acciones de guerra y para elegir a los altos cargos. Con la caída del Imperio Romano y la instauración del cristianismo en el poder, se desestimó este método que fue perdiendo interés, siendo relevado al campo de lo esotérico. Su práctica fue tachada de magia y brujería, llenando de prejuicios y supersticiones todo este conocimiento. Durante el Renacimiento, también resurgieron sabios y estudiosos que practicaban el arte de la quiromancia. Se utilizó este lenguaje para detectar enfermedades. Gracias a la pérdida de influencia social y política de la Iglesia, durante los siglos XVII y XVIII, la quiromancia se empieza a rescatar por toda Europa, aunque con tintes de superstición. A finales del siglo XIX y principios del XX se asientan las bases de la quiromancia moderna, y es así como surge la lectura de manos científica.
A partir del siglo XXI, después de aproximadamente 5.000 años de su descubrimiento como arte adivinatorio, se va instaurando su consideración como herramienta para el autoconocimiento. La aceptación de la eficiencia de las artes intuitivas es una lucha difícil de aceptar. Seguramente también tiene mucho que ver el escaso rendimiento económico que supone su puesta en práctica. Nos encontramos con el enfrentamiento de la razón y la intuición. Dicen los quirománticos que adentrarse en la lectura de la mano es aceptar ver de una manera que no nos han enseñado, saliendo de la línea del tiempo y utilizando el lenguaje de la intuición. Esto ocasiona que no falten los detractores que, aunque la mayoría de veces responden con argumentos que demuestran su ignorancia, les dé pie para posicionar a la quiromancia como un arte que despierta la polémica. Pero cada vez son más las personas que deciden recuperar este lenguaje impreso en el alma de cada individuo, descubriendo que no se trata de un arte que predice ningún futuro, sino que más bien muestra la situación presente del consultante en el momento que recibe la interpretación o la lectura de sus manos.